Señora presidenta, nos abstendremos en esta sección y lo haremos porque no han querido ni dialogar ni escuchar nuestras demandas referentes a una cuestión tan importante para nosotros como son las que pertenecen al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Unas demandas que vienen de la ciudadanía y que nosotros canalizamos en estas Cortes. Como hemos repetido siempre, no venimos aquí para hacer política de confrontación, de bloques y polarización, porque no resuelven nada. Estamos aquí para trabajar por y para la ciudadanía de Aragón, para resolver sus problemas y garantizar un buen futuro para nuestra tierra. No entendemos la cerrazón de la parte del Gobierno que ocupa Vox y que se han negado a escuchar las demandas del campo aragonés que hemos traído, como el inicio de la construcción de las muy demandadas balsas laterales de la comarca del Matarraña, una reivindicación histórica de los regantes de la margen derecha del Ebro, que siguen siendo olvidados e ignorados, con promesas incumplidas durante lustros. Un hartazgo social y una desidia institucional que se mantiene con la actitud de este departamento, que se ha negado a escuchar estas demandas solo porque las defendíamos nosotros. Señorías, escuchen al resto de los grupos y hagamos políticas de diálogo y abandonemos el sectarismo. Nos lamentamos de esta realidad, un bloqueo que sigue impidiendo la realización de unas obras que ayudarían al crecimiento de una comarca que merece esta oportunidad para su desarrollo y la mejora de las condiciones de sus agricultores. Un proyecto que permitiría asentar población y aumentar el poder adquisitivo de los agricultores del Matarraña. Del mismo modo, se ha votado en contra de nuestra propuesta de crear un consejo regulador del azafrán del Jiloca, una explotación agrícola familiar de familias asentadas en el territorio y arraigadas, que generan riqueza y crecimiento con un producto de calidad, un producto además que exporta la marca de Aragón y que sirve de embajador de nuestra tierra a nivel internacional. Pues bien, estas propuestas no han querido ser escuchadas, pero volveremos a insistir para trabajar por los proyectos que creemos que pueden ayudar al sector y que sirven de ejemplo de crecimiento sostenible y de futuro. Hemos querido, además, mantener una cuestión viva para su votación en el día de hoy, la enmienda 1064, en la que proponemos un programa de venta de proximidad. Es vital promocionar a los productos locales para que ganen presencia en un mercado y unas tendencias culturales que nos alejan del producto de cercanía y nos fuerzan a consumir productos que vienen de lejos, con unos estándares de calidad y seguridad alimentaria mucho menores que los que tenemos al lado de casa. Este plan debe servir, además, para facilitar las tareas administrativas a esos pequeños productores que solo tienen un pequeño excedente y no pueden vender para compensar su esfuerzo personal. Se deben potenciar desde las instituciones estas pequeñas iniciativas que pueden ayudar a los más débiles y que creemos no son demasiado complejas de llevar a cabo. Se trata, en definitiva, de potenciar a nuestros pequeños productores y ayudarles desde las instituciones, por ejemplo, comprando sus productos para los comedores escolares. Señorías, lamentamos que esta sección del presupuesto haya tenido falta de diálogo y de escucha, al igual que lamentamos no ver reflejadas las ayudas directas de los ganaderos afectados por el EHE, que tanto hemos reivindicado y que las piden los ganaderos y que seguiremos reivindicando. Así que sí, nos abstendremos por esta falta de diálogo y de voluntad, porque vuelvo a repetir, hemos venido para trabajar por proyectos que hagan avanzar a Aragón como sociedad. Solo entendemos de esto y, le pese a quien le pese, es lo que vamos a seguir haciendo, trabajar. Muchas gracias.